informar un poco de, bueno, que somos la Fundación SESPOL, son los encuentros de nuestro alumnado que hacemos gracias a las prácticas de los másteres de posgrado que estamos desarrollando y que las sesiones, estas tertulias, las grabamos y las subimos después a YouTube. Con lo cual podéis entrar en el canal si queréis y tener un montón de tertulias a disponibilidad. Como las grabamos, siempre avisamos que si alguien no quiere salir, no quiere participar, sencillamente que tenga la cámara apagada y el micrófono y no habría ningún problema. Y con esto queda hecho el aviso, así que doy paso a María Marco, que nos va a traer hoy tema sobre menstruación. Bueno, poco más te digo, María, todo lo que he dicho antes. Te presentas, nos cuentas un poco de qué vas y el tiempo es tuyo y aquí estamos para ti. Hola, muchas gracias. Pues comparto la presentación primero. ¿Veis? Vale, ¿la veis bien? Perfecto. Vale. Vale, pues empezamos. Bueno, mi nombre es María Marco Jordán y soy pedagoga. Y ahora pues estoy estudiando sexología. Entonces, nada, igual ahora cuando empiece, no es que no tenga que ver, pero igual en lo que me voy a centrar con el ciclo menstrual no es lo que pensabais. Me voy a centrar en el sistema educativo. Entonces, como bien dice el título de la tertulia que he elegido hacer, es mirar el hecho menstrual, ya no el ciclo menstrual, el hecho menstrual desde una perspectiva biopsicosocial. Entonces, voy a empezar un poquito, bueno, lo primero de todo, si tenéis cualquier duda, aportación, reflexión, lo que sea, encima somos súper poquitas, me podéis cortar cuando queráis, que no hay ningún problema. Además, lo que me gustaría con la tertulia es sobre todo reflexionar. O sea, todo lo que voy a ir exponiendo y presentando, que ahora lo explicaré, mi objetivo es reflexionar. Entonces, pues para reflexionar, pues si compartís, pues mejor que mejor. Entonces, para empezar un poquito, así viendo de lo que voy a hablar, me gustaría decir, o sea, que veamos lo que quiere decir la palabra biopsicosocial, que seguramente las que estemos aquí lo sabemos, pero bueno, para dejarlo un poquito claro y ver algunas referentes también dentro del campo del ciclo menstrual, lo que quiere decir esto de la perspectiva biopsicosocial dentro del hecho menstrual. Entonces, ¿por qué me voy a centrar en el sistema educativo? Bien, pues ahora más adelante de la tertulia veremos una encuesta que realicé en la Universidad de Valencia, una investigación en la que lo que queríamos investigar era cómo, si realmente se tiene en cuenta, ya sabíamos que no, pero bueno, para ver si había alguna investigación de si se tiene en cuenta la ciclicidad de las personas menstruantes dentro del sistema educativo y cómo ésta influye en, pues a la hora de tú desarrollarte como persona y como estudiante dentro del sistema educativo, conforme está establecida esta linealidad, por así decirlo, de la sociedad con la ciclicidad de las personas menstruantes. ¿Qué pasa? Pues que no había ninguna investigación. Entonces, por eso decidimos crear una y para ello pues creamos una encuesta que ahora la explicaré más detenidamente, en la que, a la que se la pasamos a una muestra de personas que en un total fueron 400 personas. Entonces, lo que yo quiero basar la tertulia no es en la investigación en sí. Lo que quiero utilizar son algunos de los datos de la investigación porque me parecen muy interesantes y bastante alarmantes, muchos de ellos, para iniciar como la reflexión, por así decirlo, de qué consecuencias tiene tanto a nivel físico como psicológico y emocional, el hecho de que no haya educación menstrual. Ahora me explicaré con lo de que no haya educación menstrual, porque cuando pensamos que no estamos educando, también estamos educando, pero igual no de la manera correcta. Entonces, con lo que me refiero es cómo influye esta falta de educación menstrual y de conocimientos menstruales, incluso de desconocimientos menstruales
incluso de las propias personas menstruantes, cómo esto violenta tanto directa como indirectamente a las propias personas. Entonces, para ir un poquito así de menos a más, me gustaría partir de la base de que desgraciadamente muchas veces se confunde la menstruación, o sea, la menstruación con el ciclo menstrual. Es decir, como no se nos enseña qué es esto del ciclo menstrual, pues nos vamos a lo más visible. Y lo más visible es pues, la fase menstrual, que es la fase del sangrado. Entonces, el hecho de que ni siquiera sepamos que el ciclo menstrual es mucho más que un proceso únicamente fisiológico, impide que las propias personas menstruantes sean conscientes que no se nos enseña que hay más fases aparte de la fase menstrual, que no es me llega la regla un día al mes y ya se me acaba y se acabó y ya está. No. Entonces, el ciclo menstrual es un ciclo que está lleno de alteraciones, tanto físicas como mentales y emocionales, que afectan a nuestra forma de pensar, de sentir y de comportarnos. ¿Qué pasa? Que somos cíclicas y vivimos en un mundo lineal. Entonces, claro, si esto lo extrapolamos, que se puede extrapolar a cualquier ámbito de la vida, pero extrapolándolo al ámbito del sistema educativo, pues también tiene sus influencias. Entonces, como bien he dicho, el ciclo menstrual es un ciclo y está compuesto por 4 fases, no únicamente por la fase menstrual. Estaría la premenstrual, la preovulatoria y la ovulatoria. ¿Qué pasa? Que si desde que somos peques la única información que tenemos ya no del ciclo menstrual, sino de la menstruación, es que es algo que pasa una vez al mes y que contra más tarde te llegue mejor, porque si no vaya suplicio que tengas que pasar por eso, porque va a ser doloroso, va a ser vergonzoso, ya se nos da esa visión de te va a doler, te va a fastidiar todos los planes, todo malo, todo malo. Pues al final es normal que las propias personas que van a menstruar no tengan ganas de hacerlo. Y ahora veremos algunos resultados de la encuesta que tiene que ver con esto, que son bastante alarmantes. Entonces, para ubicarnos un poco en el aspecto biopsicosocial y lo que quiero decir con cómo ver el hecho menstrual desde una perspectiva biopsicosocial, he puesto el ejemplo, hay varios ejemplos, ¿vale? Pero, por ejemplo, Gloria Steinem escribió en 1978 un artículo bastante interesante que decía, o sea, ella se preguntaba, ¿cómo sería la experiencia menstrual si los hombres menstruaran? Entonces, en este artículo, que la verdad es bastante curioso y te hace reflexionar mucho, ella se hace esta pregunta y a la conclusión que llega es que el problema no es que sea la menstruación, sino quienes menstruan en esta sociedad. Y es aquí cuando por primera vez alguien identificó esta experiencia menstrual como un hecho cultural y biopsicosocial. Es decir, no solamente influye lo físico, también influye lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, la ginecóloga, no sé si la conoceréis, pero la ginecóloga Miriam Arrieta-Arbendiry también expone en uno de sus libros que no somos exclusivamente biología, sino que somos seres biopsicosociales, nos afecta lo biológico, lo psicológico y el entorno. ¿Qué pasa? Pues que esta consideración de la ciclicidad como un hecho biopsicosocial, es decir, que afectan e influyen diferentes factores, no se tiene en cuenta en los ritmos de vida que llevamos, contextualizando en la sociedad occidental en que vivimos. Entonces, lo que no se tiene en cuenta muchas veces tampoco es, como yo pienso que esto pasa con cualquier tema, cuando se habla de algo hay que contextualizar en el sentido de, no podemos tampoco hablar de la experiencia menstrual como un todo en el sentido de que todas las personas la vivan de la misma manera, porque no es lo mismo menstruar en una sociedad que en otra, con 15 años que con 45 años, con un trabajo en el que tengas unos determinados turnos horarios que en otro que tengas otros turnos horarios, en una etapa en la que estás sufriendo ansiedad que en otra que en la que estés mejor. Es decir, cada persona la va a vivir de una manera diferente
en cada etapa de su vida la va a vivir de una manera diferente y no es lo mismo menstruar en un sitio que en otro ni en una situación que en otra. Entonces, ¿por qué pongo aquí que el dolor físico, mental y emocional que produce ser un cuerpo menstruante en esta sociedad se ha de explicar a través de estos diferentes factores biopsicosociales que lo atraviesan? ¿Por qué me refiero al dolor también mental y emocional y no únicamente físico? Primero porque el dolor es algo que se ha normalizado. Es decir, el dolor menstrual es algo que se ha normalizado y, como he dicho antes, desde que somos pequeños es la perspectiva que se nos da de lo que va a ser la menstruación, de va a ser algo doloroso y si no te duele es que eres una suertuda. Pero no es así. ¿Qué pasa? Que sea habitual no significa que sea normal. Y cuando me refiero a mental y emocional, a lo que me refiero es que, ahora lo veremos mejor más adelante, pero todas estas experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida de experiencias negativas o situaciones que hemos vivido o en nuestro día a día, simplemente el hecho de tener un dolor incapacitante o no incapacitante, pero un dolor con el que no puedes realizar tus funciones del día a día de una manera normal, eso al final afecta también mentalmente y emocionalmente, porque tú tienes que seguir el ritmo de vida, porque la vida, o sea, la sociedad, el mundo en el que vivimos no se va a adaptar a ti, eres tú quien se tiene que adaptar a él. No se va a adaptar a tu ciclicidad, tú te tienes que adaptar a su linealidad. Entonces eso al final duele y no es solamente un dolor físico, es un dolor a todos los niveles. De ahí que muchas veces, pues eso, tengamos esa visión negativa del hecho menstrual, porque es que es lo que vemos, es lo que vivenciamos y al final, desgraciadamente, es normal que tengamos esa visión. De ahí la falta, de ahí una de las graves consecuencias de la falta de educación menstrual. Entonces, antes de empezar con lo de la encuesta, me gustaría también recalcar que cuando digo falta de educación menstrual, así como cuando hablamos también de falta de educación sexual, al final siempre nos estamos educando. Otra cosa es que nos estemos educando de una manera positiva o integral o no. Entonces, tú, cuando eres peque y ves pues, que las personas mayores están hablando mal de algo, ahora, por ejemplo, hablando del tema de la menstruación, cuando tú ves que la viven de una manera negativa, prohibida, escondida, como si fuera un tabú, aunque tú no lo hables, estás educando porque están viendo eso. Entonces, si están viendo eso y están viendo pues que eso se trata de esa manera, pues van a pensar que esa es la manera en la que se ha de tratar. Entonces, sí que hay educación menstrual en el sentido de que, aunque tú no lo estés haciendo conscientemente, estás educando de una manera en la que no va a ser positiva para la persona, pero sí que se está educando. Entonces, lo que deberíamos hacer es proporcionar una educación menstrual que sí que sea consciente, que sea integral y que sea realista y que nos enseñe cómo funciona nuestro cuerpo, que somos personas cíclicas, que no es el hecho menstrual no es un hecho que a mí me viene una vez al mes y luego se me va y se acabó. No, es algo que tienes que está ahí todos los meses, es algo cíclico y que muchas veces no se ve, pero ahí está. Entonces, la falta de conocimiento y la falta de información muchas veces crea esta vivencia negativa de lo que es el hecho menstrual. Entonces, aquí he puesto dos citas que me parecen bastante interesantes para ya comenzar a lo que voy a decir de la encuesta, que una es de Erika Irusta, que dice: la experiencia menstrual más allá de la heterosexualidad y de la maternidad ni se piensa, ni se observa, ni se atiende. Es decir, a mí esta frase me parece, me gusta mucho en el sentido de que es totalmente cierto. Es decir, únicamente se ve pues como un hecho reproductivo que te pasa una vez al mes y ya está, pero no se ve nada más allá de eso. Y esto ya pues sería otro melón aparte en el sentido de
todos los problemas o trastornos menstruales que pueda tener una persona debido a la falta de investigación y los sesgos de género que hay dentro de la medicina occidental, pues también afectan a la salud menstrual y a la salud sexual de las personas que menstruamos. De ahí que ni se piensa ni se atiende, porque es como, pues más allá de eso no existe. Y luego, otra frase que va muy ligada ahora cuando hablemos de cómo afecta esto dentro del sistema educativo es la que dice María León, que dice: vivimos en una realidad que nos lleva irremediablemente a un empeoramiento de la salud hormonal, y para algunas personas menstruantes es algo tan doloroso e incapacitante que incluso puede producir absentismo escolar o laboral. Y esto, pues desgraciadamente, pues es totalmente cierto. Y ahora lo veremos también en algunas de las respuestas de la encuesta, que, como he dicho antes, estas respuestas que vamos a ir viendo de la encuesta no es simplemente que quiera enseñar la encuesta y ya está. O sea, quiero que las utilicemos como de una manera de partir de una base de reflexión de, vale, estas 400 personas, o sea, estos son los resultados de 400 personas, entonces vamos a escuchar a estas personas que nunca se ha hecho nada por escucharlas, y a raíz de las cosas que han dicho, que yo creo que muchas de nosotras las hemos vivido a lo largo de nuestra vida, reflexionar de que esto es algo que sigue pasando todavía a día de hoy. Es decir, esta encuesta se pasó hace 2 años. Entonces, para contextualizar un poco, ¿vale? Esta encuesta se pasó a 400 personas menstruantes que forman o que han formado parte del sistema educativo habiendo nacido entre 1989 y 2004, es decir, teniendo entre 16 y 31 años. ¿Por qué estas edades? Pues bueno, pues porque había que acotar de alguna manera y porque me parecían unas edades en las que se puede visibilizar que aún a día de hoy, en la juventud, por así decirlo, sigue habiendo esta falta de educación menstrual y de la manera en la que aún está afectando, y visibilizar el tabú que todavía sigue siendo en las generaciones más jóvenes. Que si pasáramos esta encuesta a partir de los... Bueno, a ver, eso ya es otro tema aparte, eso ya se podría pasar desde, yo qué sé, los 11 años o algo así, también sería interesante. Bueno, el 99,4% de las personas encuestadas eran mujeres que menstruaban y el 0,6% hombres que menstruaban. La mayoría respondieron de partes de toda España y de algunas de Latinoamérica, pero la mayoría eran residentes de la Comunidad Valenciana, teniendo una media de 22 años. Pero vamos, esto es la media, para contextualizar. Vale. Se dividió la encuesta en 4 bloques. Un bloque de educación menstrual. Es decir, dentro de cada bloque había como algunas preguntas relacionadas con estas temáticas. Entonces, las temáticas eran educación menstrual, el tabú menstrual, dolor menstrual dentro del sistema educativo y desconocimientos menstruales. Entonces, vamos a ver algunas de las respuestas de cada bloque y a raíz de esas respuestas yo voy a ir como enlazando algunas reflexiones que he hecho yo de el porqué de estas respuestas, y si queréis comentar algo o aportar algo o lo que sea, pues me lo decís y encendéis el micro y habláis. Vale, entonces, el primer bloque sería el de desconocimientos menstruales, ¿vale? Entonces, aproximadamente el 60% de las personas menstruantes piensan que la sangre menstrual huele mal. Es decir, a mí esto me parece bastante alarmante, pero ahora al reflexionar diré el por qué me parece normal que piensen esto. Únicamente a un 11,9% las han informado o se han informado sobre los tóxicos que desprenden los tampones y las compresas desechables en sus cuerpos y sus consecuencias. Es decir, bueno, ahora cuando acaben los datos reflexionamos, pero únicamente un 11,9%. Únicamente un 37,5% conoce las 4 fases del ciclo menstrual. Es decir, menos de la mitad sabe que el ciclo menstrual tiene 4 fases y no únicamente la fase menstrual. Apenas un 45,2% suele ser consciente de que es cíclica.
solo un 27,6% considera que conoce cómo funciona su cuerpo y del 40,6% que ha tomado o que toma pastillas anticonceptivas, únicamente a un 18,8% se le ha informado de manera íntegra sobre sus efectos secundarios. Es decir, bastante alarmante, la verdad. Esto es un gráfico que he puesto para que sea así como más visual, ¿vale? ¿Qué producto o método menstrual utilizas cuando te baja la regla? Pues como veis, la mayoría utilizan tampones y compresas desechables. La copa menstrual ha tenido un gran auge y ya pues otros métodos menstruales como las compresas de tela o las bragas menstruales, pues menos. Pero a pesar de que la copa menstrual ahora siga teniendo más auge, siguen siendo los tampones y las compresas desechables los productos menstruales más utilizados. Esto no quiere decir ni que esté ni mejor ni peor, simplemente es decir, no es por decir esto está mal, sino que seamos conscientes de, vale, ¿por qué piensan que la sangre menstrual huele mal? ¿Por qué a ninguna se nos informa, bueno, se nos informa después de los anuncios que hay en la tele, pues de que olemos mal y tenemos que tapar los olores, pues con las compresas que le ponen perfumes de flores, pues entonces, claro, si no nos explican, no somos conscientes de la gran cantidad de tóxicos que llevan los productos menstruales desechables, que una compresa, por ejemplo, si tú la llevas tantas horas puesta en contacto con la piel, pues al final eso puede generar olores, pero esos olores no es que tu sangre menstrual huela mal, es que pues, llevas un producto con un montón de tóxicos en contacto con tu piel durante muchas horas y al final es normal que pueda pasar eso. Entonces, es normal al final que que las personas, después de los bombardeos de información que nos dan, de que nuestros fluidos y nuestras vulvas huelen mal y que tenemos que tapar esos supuestos olores, y más aún cuando estamos con la regla, que es algo súper sucio y súper tal, pues es normal que al final se tenga, desgraciadamente, la mitad de las personas, más de la mitad de las personas considere que la sangre menstrual huele mal, pues que es algo que es muy alarmante porque es un desconocimiento tan grande sobre nuestro propio cuerpo y lo que hace es generar aún más ese tabú o ese asco que se le sigue teniendo a la menstruación, que es muy preocupante, la verdad. Luego, pues eso, el hecho de pues todos estos pequeños desconocimientos, bueno, pequeños no, todos estos desconocimientos de no saber lo que hemos comentado antes, que el ciclo, el hecho menstrual es un ciclo y no únicamente la fase menstrual. Es decir, esto lo único que visibiliza y lo que da a ver es la gran cantidad de desinformación que seguimos teniendo y que sigue habiendo. Y con el hecho de las pastillas anticonceptivas lo mismo, de que únicamente a un 18,8% de las personas que las han tomado o que las toman se les haya informado sobre esos efectos secundarios que tienen para que ellas ya con esa información puedan decidir libremente, pues es que es muy alarmante. Bueno, si queréis comentar lo que sea, me decís, que pasamos al siguiente bloque. Vale. El siguiente bloque sería dolor menstrual en el sistema educativo. Es decir, lo que pretendía con este bloque es, vale, ver cómo esta normalización del dolor menstrual, cómo se vive dentro del sistema educativo y del día a día de una persona dentro del sistema educativo. Entonces, casi el 70% de las personas menstruantes encuestadas tiene dolor menstrual de manera habitual. Que sea habitual no significa que sea normal. El 78,7% considera que el dolor menstrual es normal. Es decir, casi todas las personas consideran, bueno, casi todas, el 80% prácticamente de las personas consideran que el dolor menstrual es normal. El 91,5% ha tenido que hacer exámenes con dolor menstrual a lo largo de su vida académica. A un 88% no les han dejado ir al baño estando en clase aún estando menstruando. Y el 97,4% siente de manera habitual o ha llegado a sentir que hay ciertos días en el mes en los que están más productivas a nivel académico que otros. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría reflexionar con esto?
Pues que la normalización desde que somos peques del dolor menstrual, de que tengas el dolor menstrual es normal porque a tu abuela le ha pasado, a tu madre le ha pasado y le ha pasado a todo el mundo, entonces a ti también te tiene que pasar y te tienes que aguantar. Y si no te pasa, pues es que vaya suerte tienes. Pues al final esta normalización de algo que, aunque sea habitual, no es normal, que esto ya sea otro melón aparte de, vale, ¿por qué esto es habitual? Por lo que hemos comentado antes de la falta de investigación, todos los años que se tarda en diagnosticar una posible endometriosis, es decir, esto ya es otro tema aparte. Pero esta normalización del dolor menstrual por parte de la sociedad en general, es decir, lo que quiero decir con esto es, si las propias personas menstruantes se nos enseña que el dolor menstrual es normal, pues en las instituciones educativas o en nuestro día a día en general, pero en este caso hablando de las instituciones educativas, si nosotras mismas pensamos que es normal, pues esta normalización se va a extrapolar a todos los ámbitos. Si tú tienes un dolor de barriga, un dolor de cabeza muy fuerte y tienes que hacer un examen, esto es por poner un ejemplo, pues seguramente igual te den una solución. Pero si es un dolor menstrual, pues igual ya te ponen alguna pega, porque es que eres una floja y te tienes que aguantar y no pasa nada porque tengas dolor menstrual, es algo normal y no puedes dejar de hacer un examen, por ejemplo, porque tengas dolor menstrual. Entonces, claro, esto, no sé qué pensáis vosotras, pero a mí me parece bastante preocupante el hecho de que, que esta normalización llegue a estos extremos, por ejemplo. El hecho de ir al baño también, el hecho de no dejar, que ya no solamente pasa con la menstruación, que pasa también con muchos temas, pero bueno, hablando de la menstruación, el hecho de te tienes que aguantar, y aunque estés menstruando, da igual, te tienes que aguantar para ir, como si no fuera una necesidad. Bueno, esto sería así para que sea un poquito más visual, ¿vale? Otra de las gráficas de el hacer un examen con dolor menstrual. Como veis, prácticamente todas, aunque sea alguna vez en su vida, han tenido que hacer un examen con dolor menstrual. Y la mayoría muchas veces. Vale. El siguiente bloque sería educación menstrual. Únicamente un 9,7, teniendo en cuenta lo que he comentado antes de que aunque no lo estemos haciendo de manera, aunque lo hagamos de manera inconsciente, estamos proporcionando una educación, aunque sea en silencio. Si tú no respondes a las preguntas que te puedan hacer los peques o la vivencia, o sea, el sentir que ellas y ellos vean de cómo tú te relacionas con tu cuerpo, cómo las personas se relacionan o viven el hecho menstrual, eso también les está educando. Pero bueno, pensando en educación menstrual como algo que se nos enseña de manera integral y positiva y consciente, únicamente un 9,7% considera que ha tenido realmente una educación menstrual que le haya ayudado a vivir su menstruación de una manera positiva y consciente. Es decir, menos de un 10% de las personas. El 95,7% está de acuerdo en que hay falta de educación menstrual y un 90% odia su regla de manera habitual o ha llegado a odiarla en algún momento. A mí esto me parece muy triste. El hecho, muy triste, pero lo entiendo en el sentido de el hecho de odiar tu regla. Es que eso es muy fuerte, el hecho de que tú odies pues una parte de ti, una parte de tu cuerpo y una parte de algo con lo que vas a tener que convivir con muchos años de tu vida. Pero es que desgraciadamente es normal que se tenga ese sentimiento de odio, por así decirlo, cuando nos hacen odiarla de alguna manera, porque al final está todo planteado de tal manera que, oye, pues mejor que no la tengas, porque más a gusto vas a vivir. Entonces, al final es normal que se tenga ese sentimiento, desgraciadamente. Pero vamos, que yo sinceramente creo que sí, o sea, estoy segura de que si la educación menstrual que recibiéramos nos hiciera vivir nuestra menstruación de una manera positiva y consciente, este sentimiento no sería así, aunque en muchas situaciones de la vida seguiríamos sintiendo eso porque al final somos nosotras las que nos tenemos que adaptar y no la sociedad la que se va a adaptar a nosotras ni las situaciones, pero bueno, oye,
que yo creo que cambiaría bastante el hecho de conocer cómo funciona nuestro cuerpo y decir, pues oye, aunque tenga que vivir a veces situaciones en las que desgraciadamente no sean positivas para mí o sean desagradables, por así decirlo, soy consciente de cómo funciona mi cuerpo, de lo importante que es que yo esté menstruando y de una manera sana, y oye, pues eso sí es signo de salud. Entonces ya eso, estos son lo mismo para que sea así un poquito más visual, ¿vale? El tipo de educación menstrual recibida, lo que he comentado antes, pues prácticamente todas consideran que han tenido pues o nada o muy poca educación menstrual. Prácticamente todas están de acuerdo en que hay falta de educación menstrual y prácticamente todas han llegado a odiar su regla o odian su regla, se la han odiado en algún momento de su vida. Vale, y ya el último bloque sería el tabú menstrual. Casi el 80% de las personas considera que la regla sigue siendo un tema tabú. Únicamente un 0,9% nunca ha tenido miedo a manchar el pantalón de la silla de sangre menstrual. El 95,2% ha ocultado un tampón o una compresa para que no la viese el resto. Es decir, a mí es que esto me parece muy, muy alarmante también, me parece todo alarmante, pero el hecho de que ni siquiera un 1% haya tenido miedo a manchar la silla del pantalón de sangre menstrual, es decir, ese miedo que siente de me he manchado, mírame a ver, me he manchado, y ya si manchas la silla, madre mía, pero si te sale sangre de la nariz y manchas la mesa, no pasa nada. Es decir, ese miedo es parte del tabú menstrual que sigue habiendo y que sigue suponiendo pues, el hecho de menstruar y el hecho de la sangre menstrual, esa visión que se tiene de la sangre menstrual como algo sucio, como algo que madre mía no se puede ver, no se puede tocar, es algo prohibido. Entonces, por muy conscientes que seamos de, o sea, a lo que me refiero es, por muy interiorizado que tengamos de esto es algo normal, forma parte de mi cuerpo, tal, se sigue teniendo esa visión y ese miedo de, vale, pero mejor no mancharlo. Y ya el contrabando de los tampones y las compresas, eso ya es otro tema. Únicamente a un 12,2% nunca les han hecho sentir que la menstruación es algo sucio, es decir, al resto de personas alguna vez en su vida, por lo menos, o muchas veces más, les han hecho sentir que la menstruación es algo sucio, y a un 68,8% les han hecho sentir alguna vez vergüenza por estar menstruando. Es decir, que es que parece simplemente que sean palabras que están en el discurso que se dicen, pero es que no, es que es verdad, ese sentimiento de vergüenza y de suciedad sigue estando y se nos sigue metiendo en la cabeza de un montón de maneras, en el día a día, en la publicidad, en la propaganda, en el lenguaje que se tiene hacia la menstruación. Y también eso, para que sea de manera más visual, prácticamente todas están de acuerdo en que la menstruación sigue siendo un tema tabú. Y esto no es solamente, bueno, ya se han acabado los datos de las encuestas, ¿vale? Era todo para ir hilando las reflexiones de, con todo lo que hemos visto, se puede presuponer, ya no solamente porque lo diga en esta encuesta y porque lo veamos en esta imagen, que la regla sigue siendo un tema tabú en todos los sentidos, en el sentido de por el desconocimiento que hay, por la falta de conciencia corporal que seguimos teniendo de las personas menstruantes, y el hecho de que esto se podría extrapolar a cualquier ámbito de la vida o al ámbito laboral, por ejemplo, pero dentro del sistema educativo me parece algo que se debería de investigar más, que se debería de estudiar en el sentido de que muchas veces nos olvidamos o el tema del ciclo menstrual ahora cada vez está igual como un poquito más en auge, por así decirlo, de hablar de él y demás, pero muchas veces desde la visión de las personas ya adultas,
pero el hecho de cómo lo viven las peques o las personas adolescentes me parece algo que se tendría que visibilizar más, porque al final estas edades, en el instituto, por ejemplo, son unas edades en las que los conocimientos ya están adquiridos, es decir, todos esos prejuicios o todos esos tabús o miedos y vergüenzas que se tienen hacia la menstruación ya están incorporados, y aún se siguen incorporando más, es decir, ya tienen que empezar a desaprender. Entonces, no sé, me parece algo a tener muy en cuenta también a la hora de cómo se desempeña una persona a lo largo de su vida académica, eso cómo influye, de qué manera influye. Es decir, yo no tengo la respuesta, pero que me parece muy interesante el pensar cómo este factor puede influir en nuestra vida académica, por así decirlo. Entonces, la conclusión a la que llego es que, aparte de que hace falta más educación, hace falta educación menstrual, desde que somos peques, necesitamos encontrar otras maneras de relacionarnos con nuestros cuerpos, porque al final todas estas respuestas a mí me parecen súper violentas, en el sentido de violentas hacia nuestros propios cuerpos, de violencias que hemos sufrido, que han sufrido las personas menstruantes y que se siguen sufriendo, y que al final, de alguna manera u otra, hacen mella y acaban afectando e influyendo de alguna manera, pues eso, a cómo vivamos nuestros propios cuerpos y este proceso, que no es solamente un proceso fisiológico, que vamos a tener que convivir con él, pues las personas que menstruan, pues unas más, otras menos tiempo, pero pues muchos años de nuestra vida. Entonces, al final, pues contra más agradable sea esta vivencia, pues mejor. Y realmente esto es todo. Es decir, estas eran las reflexiones que quería hacer, que no tengo respuesta a ninguna de ellas, en el sentido de que, pues eso, pues al final es como todo. Pero que me parece muy interesante el ver esto, cómo influye, pues eso, en el sistema educativo a todos los niveles, tanto a nivel primaria como secundaria, como más adelante. Y pues eso, si me queréis decir algo o queréis aportar algo o si vosotras también, ¿qué respuestas daríais vosotras a algunas de las preguntas? O si consideráis que hace unos años daríais unas o ahora daríais otras, o la visión que tenéis o lo que sea, pues estamos en petit comité.